Podemos iniciar. Okay. Bueno, buenas tardes, pasa voz, hermanas y hermanos. Vamos a iniciar con una oración para comenzar con nuestra clase en esta tarde, noche, ¿verdad? Y bueno, permítanme elevar a Dios esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, bendito Dios, por tu misericordia y porque en este día, Señor, en esta hermosa tarde, nos das la oportunidad nuevamente de reunirnos a través de esta plataforma de comunicación para seguir aprendiendo cosas maravillosas que nos permiten comprender tu palabra y tu voluntad de una mejor manera. Te pido que sigas abriendo nuestro entendimiento y que tanto para nuestros hermanos que están conectados en este momento como quienes posteriormente a través de la grabación podrán tomar la clase, que sea un espacio de aprendizaje, de retroalimentación y de bendición para todos. Esta es nuestra súplica, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, voy a dar lugar a nuestro director, quien tiene un aviso importante para todos nosotros. Bueno, ¿cómo están? Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Muy linda tarde para todos. Agradezco mucho al pastor Estras que me esté dando la oportunidad de tomar este tiempito de ustedes. Muy rápidamente, hermanos, quiero compartir con la clase una información que me parece que es importante que ustedes la conozcan. Voy a compartir la pantalla para darles a conocer las fechas del calendario de las actividades que tenemos, hermanos, como alumnos del seminario, y que me parece importante que ustedes las sepan y que las tomen en cuenta, que las puedan reservar. Yo este cronograma les voy a enviar a todos a su correo, a su WhatsApp, para que lo puedan descargar, lo puedan poner en algún lugar visible y porque me parece que va a ser muy importante. Bueno, el 17 de abril tenemos nuestro encuentro de alumnos, el segundo encuentro de alumnos 2022, y ahora va a ser para todos los alumnos de Misiones Norte, Misiones Sur y Chaco. Nos vamos a juntar todos ahora, primer año y segundo año, para el día domingo 17 de abril. Les pido por favor a todos los alumnos de esta zona que puedan apartar, y la actividad se va a llevar a cabo en la iglesia de San Vicente. Vamos a tener ahí nuestro encuentro, solamente para los alumnos que viven en Misiones Norte, Misiones Sur y Chaco, el 17 de abril, domingo 17 de abril. Para el diplomado de toda la iglesia, que ustedes también, estas actividades son parte del seminario, y me parece muy lindo, hermanos, que como alumnos y alumnas del seminario participemos de estas actividades que son nuestras, que es de todos los seminaristas. Bueno, vamos a tener un diplomado para toda la iglesia los sábados por la tarde, del 7, 14, 21 y 28 de mayo. Van a ser los 4 diplomados. Ya les estaremos dando información, sus pastores locales le estarán informando igual. Para el 29 de mayo, este encuentro ahora será para los alumnos de Buenos Aires y Entre Ríos. Solo para todos los alumnos de la provincia de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos, la fecha de reunión va a ser el 29 de mayo. Todavía no confirmamos la sede. Una vez que confirmemos la sede, entonces ya sea que los de Buenos Aires suban a Entre Ríos o los de Entre Ríos bajen a Buenos Aires. Tenemos el diplomado en septiembre, otro diplomado para toda para toda la iglesia, y este diplomado es 3, 10, 17 y 24. Son 2 diplomados que vamos a alargar para toda la iglesia en general, y que ahí pueden participar todos los alumnos y todos los miembros de la iglesia en todos los países, ¿no es cierto? De todos los países pueden participar.
El 16 de octubre sería el segundo encuentro del 2022 para los alumnos de Misiones Norte, Misiones Sur y Chaco, el domingo 16. El domingo 27 será para los alumnos de Buenos Aires y Entre Ríos. El día 3 de diciembre, hermanos, todos los primeros sábados del mes de diciembre de todos los años se ha constituido el Día Nacional del Sebaí, donde Dios mediante estaremos llevando actividades en todas nuestras congregaciones tendientes a manifestar lo que es el seminario. Ustedes como alumnos tendrán un papel muy, muy importante en la organización de estos cultos especiales que queremos llevar a cabo en todas nuestras congregaciones. Así que el 3 de diciembre es un día especial porque toda la comunidad del Sebaí estaremos de fiesta, dando gracias a Dios por todo lo que hemos podido lograr a través de nuestro seminario. Y el 16 de diciembre es el culto final que vamos a tener como fin de año, como cierre de año, el 16 de diciembre. Dentro de poco les estaremos compartiendo, hermanos y hermanas, también las fechas de los cultos comunitarios que vamos a tener durante el año. Lo mismo que pasó el año pasado, les estaremos compartiendo las fechas de los cultos para que ustedes puedan unirse y puedan compartir con nosotros también este culto. Y también les estaremos informando a todos ustedes, hermanos, el proyecto de capellanía que el seminario está ofreciendo para todos los alumnos del Sebaí. Es un grupo que se ha constituido de consagrados y de consagradas que van a ser un apoyo, un soporte espiritual de acompañamiento, de consejería a los alumnos. Es un proyecto que no alcanza a ningún miembro de la familia, no es para algún miembro de la iglesia. Este servicio es exclusivamente para alumnos del seminario que tal vez estén pasando alguna crisis, tal vez estén pasando por una situación que les impida querer continuar con su estudio. Entonces, nosotros tenemos un grupo de capellanía que les van a poder ayudar a orar, a charlar, a aconsejar, abordar su problemática y ver de qué manera podemos apoyarles. Así es que quiero decirles, hermanos, que estamos muy agradecidos con Dios por esto. Quiero que ustedes como alumnos tomen en cuenta estas fechas. Gracias a Dios, hermanos, este domingo estaré viajando con mi esposa a Paraguay. Estaremos teniendo nuestro encuentro de alumnos con Rosana, que es nuestra alumna paraguaya, en Natalio, Paraguay. Y la próxima semana estaremos viajando con nuestros alumnos de Brasil. Estaremos viajando a Brasil para tener nuestro encuentro con nuestros alumnos en Brasil, Santo Cristo. Estemos orando también por allí, por estos propósitos. Si el Señor nos concede y su misericordia nos acompaña, queremos organizar, si no es este año, el otro, nuestro encuentro de alumnos en Colombia. Dios mediante también estamos teniendo en cuenta algún día viajar a Colombia para tener nuestro encuentro con nuestros alumnos. Sé que Venezuela es un tanto complicado, lo he estado charlando con el pastor José Caballero, es un tanto complicado entrar a Venezuela, pero bueno, vamos a confiar, si Dios permite que en esa oportunidad también podamos estar en Venezuela, también que así sea. Nuestra intención es poder llevar el seminario a todos ustedes, que podamos tener ustedes ya saben lo lindo que es estar juntos, participar juntos, y es muy importante, hermanos, que dentro de sus prioridades, tanto seculares como de iglesia, puedan reservar estas fechas. Sería muy lindo que podamos todos juntarnos, podamos disfrutar de este tiempo de enseñanza, de aprendizaje, de comunión, de estar juntos, ¿ok? Así es que muchas gracias por su atención. Yo les voy a mandar por su WhatsApp este cronograma para que lo tengan, ¿no es cierto? Y si tienen alguna duda, escríbanme y con gusto lo platicamos. Por lo pronto, alumnos de Misiones Norte, Misiones Sur y Chaco, 17 de abril, anótenlo, San Vicente, Iglesia de San Vicente. Ya les estaré después enviando la hora en que iniciamos, el programa y demás. Pero por lo pronto, nos vemos, Dios mediante, en este segundo encuentro anual de alumnos del seminario en la Iglesia de San Vicente. Pastor Esdras, agradecidísimo por permitirme dar este anuncio, ¿no? Sé que ahora los alumnos que están presentes ya lo saben, los que verán la grabación también,
Y bueno, te agradezco un montón que me hayas regalado estos minutos. Dios te bendiga, amigo mío, que tengas una bendecida clase como la has tenido en las clases anteriores. Gracias a todos, hermanos. Dios los bendiga. Abrazos. Chao. Muchas gracias y desde ya también yo me sumo en oración para que Dios bendiga cada una de las actividades programadas en el seminario. Estoy convencido que cada una de ellas tiene una intención muy especial de bendecir a los alumnos y confiamos en Dios que se puedan realizar con mucho éxito. Y bueno, en algún viaje a Brasil, por ejemplo, si me invitan, a lo mejor voy también, ¿verdad? Bueno, es broma, yo sé que no es tan fácil, pero deseo que sea de mucha bendición, hermanos. Pues, mis hermanos, vamos Sí, a... perdón, amigos, será un placer, será un placer. Si algún día se da la oportunidad y demás, créeme lo que será un gusto tenerte entre nosotros. Bueno, no hay que dejar de soñar. Abrazos, amigo. Primeramente Dios. Hermanos, pues vamos a iniciar con un repaso ya por las clases que llevamos. Esta es la cuarta. Se habrán dado cuenta de que estamos ocupando un tiempo al inicio de cada clase para tener un repaso de la clase anterior. Así que vamos a ocupar unos minutitos, a lo mejor unos 5 o 6 minutos, para hacer un resumen, algo muy breve de qué hicimos la clase anterior, hermanos, ¿no? Sé que fue bastante información en algún momento la que se compartió, pero quisiera saber qué fue con lo que usted se quedó respecto a lo que hicimos la clase anterior. Así que adelante, hermanos, hermanas, quienes quieran tomar la palabra, tienen libertad de hacerlo. Hermana Bere, adelante, por favor. Bueno, hermanos, paz a todos, buena tarde. Espero que Dios les esté bendiciendo. Bueno, la clase pasada fue así bastante intensa, hermano. Había mucha información. No sé si nuestras neuronas van a dar para tanto, pero bueno, hablábamos algo bien importante que era respecto de que, para empezar, Dios no necesita ningún espacio para su existencia. Y nosotros estamos conscientes de que Dios está en cualquier lugar, a diferencia de nosotros como seres humanos que sí necesitamos un espacio físico para movilizarnos, para vivir, para estar. Hablaba también de que ahí, respecto de una categoría, por así decirlo, hay dos espacios que se consideran importantes dentro de lo que era bueno, dentro de lo que es la parte litúrgica, que son los espacios sagrados. Hablaba de que hay uno que es natural, que son, por ejemplo, los bosques, las montañas, lugares que son parte de la creación de Dios, y los artificiales, que en este caso vienen siendo los templos, lo que pasó a ser posteriormente un templo, ¿no? Y bueno, en el sentido de los naturales, hablaba de que estos son capaces de poder expresar lo que es el poder de Dios en medio de esta naturaleza. Y en el caso de los espacios artificiales, como vinieron a ser después los templos, no se consideran como algo que se le ocurrió solamente al hombre, sino como el resultado de una experiencia religiosa necesaria para el ser humano. Y bueno, en este sentido, ahí es el espacio donde uno puede considerar que es como el lugar de encuentro con Dios ahora, ¿no? Si bien por ahí nosotros concebimos que podemos tener un encuentro con Dios en cualquier lugar, el templo pasa a ser algo importante en el sentido de decir es el lugar o el espacio en donde uno tiene ese encuentro con Dios. Bueno, eso sería como parte de lo primero que se habló. Se habló mucho, pero por ahí para seguir dejando algo para nuestros hermanos. Muy bien, hermana Bere, muchas gracias. Fue muy precisa su aportación y le agradezco mucho y le felicito. Bueno, veo varias manos levantadas y quisiera que tomaran la palabra en el orden que las fueron levantando. Primero fue Dina Otto, después fue Alan y después fue Clelia. En ese orden pueden, por favor, tomar la palabra, mis hermanos. Buenas tardes a todos. Bueno, sí, en el principio, bueno, había muchos altares que se hacían, tanto quienes adoraban a Dios, Abraham,
en muchas oportunidades, cuando se trasladaba de un lugar a otro, construía, invocaba a Dios y hacía un altar y ese lugar quedaba como un lugar especial de adoración, como un lugar sagrado. También Jacob, cuando se iba de su casa porque se había robado la primogenitura, o bueno, se había apoderado de la primogenitura de su hermano, cuando tuvo ese sueño, usó esa piedra que tenía y que la roció con aceite y la consagró con aceite. Pero también las personas que no creían en el Dios creador, en nuestro Dios, también tenían muchos lugares donde adoraban. A veces se volcaban su necesidad de conectarse con lo divino, con algo superior, entonces encontraban de repente un bosque, una montaña, piedras, y lo asociaban con la divinidad, ¿no? En esa parte. Bueno, pues me quedé en dos detalles muy sencillos, me quedé pensando en lo del templo rectangular y lo de los templos escalonados. No encontré nada en cuanto a los rectangulares. Desde el primer momento pensé que podía ser el modelo por excelencia del que Dios dio para el tabernáculo. Entonces ya ahí fueron las copias, ¿no? En cuanto a los templos escalonados, eran de determinadas personas que no adoraban a Dios, que eran de adoradores de imágenes y todo eso. Y bueno, me quedé pensando, ¿no? Si empezó con la Torre de Babel, eso, cómo llega, no sé si eso tiene que ver o no tiene que ver con lo que es el símbolo de la nueva era, esto de la pirámide y todo eso. Yo no sé si tiene que ver o no tiene que ver, pero como que hay mucha similitud. Eso sobre este tema. Y después lo que en la parte más al final de la segunda parte lo mencionó brevemente y me quedé reflexionando. Eh, la preparación. La preparación que tenían las personas que llevaban adelante la liturgia, la consagración que tenían. Si bien fue muy breve esa parte, pero me quedé pensando, sí, había mucha preparación y mucha consagración. Eso es todo de mi. Gracias, hermana Dina. Menciona usted varios puntos que vimos en clase muy interesantes. Por ejemplo, en la Biblia tenemos ejemplos de espacios sagrados naturales, como el de la zarza ardiente, ¿verdad? Y de un espacio sagrado artificial, como aquella estela, ¿verdad? Que Jacob erige en Betel, después de haber tenido un sueño en donde ve una escalera, en donde ángeles descendían del cielo. Y bueno, vamos a dar lugar ahora a Alan. Adelante. Bueno, lo que más me quedó de la clase anterior era que no se encuentra dónde está la ubicación del monte Sinaí, que era el principal, como donde se crearon las tablas de los 10 mandamientos, algo que me quedó pensando por qué no se siguió. Con los templos rectangulares, también en ese sentido, que por como venía el tema de la antigüedad, y los santuarios, los templos, como que el rol que cumplía el templo en la antigüedad, eso es algo que me quedó más de la clase anterior. Muchas gracias, Alan. Bueno, el monte del Sinaí, ¿no? El lugar sagrado por excelencia. Recordamos que en la religión de Israel, por ejemplo, hay algunas cosas que no se saben y una teoría muy aceptada es que esto es algo, no fue un descuido, sino que fue algo como programado ya, ¿no? Que habría lugares de los cuales no habría vestigio, no habría recuerdo de su ubicación para evitar que se convirtiesen en lugares de adoración, ¿no? Y sobre todo con el riesgo permanente de la idolatría. Adelante, Clelia, por favor. Buenas tardes a todos. No, solamente agregar, porque ya creo que se dijo todo, que usted también había hecho referencia a los lugares sagrados y a los lugares profanos, y bueno, que de acuerdo a las experiencias religiosas que habían tenido, esos espacios se consideraban sagrados. Y algo de lo que usted había dicho también,
era que cuando Moisés miraba lo de la zarza, que ese espacio no lo consideraba como sagrado, sino que profano, por eso le llamó la atención lo de la zarza que ardía y no se consumía. Y otra cosa más también que me había parecido importante era lo que decía Alan, que bueno, en realidad esas cosas, como por ejemplo el cuerpo de Moisés o diferentes artículos o elementos no se encontraron, porque las personas, si lo encontraban, seguramente iban a dedicarle un culto o un altar, y eso era lo que Dios no quería. Así que ese es todo el aporte que quería hacer. Muchas gracias, Clelia. Bueno, la última parte de la clase anterior, que hablamos acerca del tabernáculo, hoy vamos a empezar ya con lo último que vamos a ver respecto del tabernáculo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del tabernáculo, lo que vimos es que su diseño arquitectónico fue un diseño rectangular, ¿no? Hay como ya una predilección por este tipo de diseños, en contra, ¿no?, del otro diseño que también era muy común en el Antiguo Oriente, que era el que imitaba una montaña, ¿no?, en forma piramidal, pudiera ser. Y bueno, el santuario, hubo una pregunta muy, muy interesante, ¿no? ¿Por qué rectangular? ¿Por qué este diseño, no? Y a lo mejor una línea de profundización pudiera ser el hecho de que a través del santuario, del tabernáculo de la reunión, Dios estaba ya manifestando su decisión de que su lugar de residencia no sería una montaña, no sería un lugar preestablecido, sino sería habitar en medio de su pueblo, ¿no? Me quedé pensando que un punto que no enfaticé respecto del tabernáculo de reunión, hermanos, era cómo en la Torá se especificaba la ubicación de cada tribu. Es decir, el tabernáculo tenía que estar en el centro, ¿verdad? Y las tribus tenían que estar alrededor del tabernáculo, en una ubicación que ya de antemano estaba preestablecida, ¿sí? Entonces, eso tiene una simbología muy fuerte, un significado muy profundo, porque de esta manera Dios le está diciendo a Israel que a partir de ese momento su lugar de residencia es con su pueblo, ¿sí? Dios está con su pueblo. Y el lugar apropiado para que esa presencia pueda estar en medio del pueblo, pues era el tabernáculo. Bueno, voy a empezar a compartir la presentación en esta clase, hermanos. Y vamos a concluir con el tema del tabernáculo. La clase es el concepto de templo como lugar de encuentro con Dios, segunda parte. Perdón, hermanos, ¿sí pueden ver mi presentación? Ok. Y les comparto los temas que vamos a abordar con el favor de Dios. Vamos a finalizar ya con la presentación de la historia del tabernáculo para dar lugar al siguiente paso, ¿no? Dentro de la historia de los santuarios en la historia de Israel, que es la construcción del templo. Y con ello, el comienzo o los comienzos de la institución. Hay un punto intermedio, hermanos, entre el tabernáculo de reunión y el templo de Jerusalén. Y ese punto intermedio lo constituyen los diversos santuarios que se erigieron en el territorio de Israel, hermanos, para la adoración a Yahvé. Antes del templo de Jerusalén, lo vamos a ver, hubo varios santuarios, pero después del templo de Jerusalén también hubo santuarios. El tema es que en la Biblia, a los santuarios que se erigieron en el norte, a la par ya de la existencia del templo de Jerusalén, se les juzgó muy severamente, no así con los que había antes. Bueno, el otro tema va a ser el templo de Salomón, como la casa de Yahvé,
y su significado religioso y político. Una crítica hacia el templo de Jerusalén y su destrucción, hermanos. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el primer templo, el templo de Salomón, conocido así originalmente, fue destruido, dando inicio de manera formal al periodo de la historia de Israel que se le conoce como el exilio. Después, hermanos, vamos a ver ya un tema que se llama la institución sinagogal, la aparición de las sinagogas. En el Nuevo Testamento escuchamos hablar mucho acerca de las sinagogas, no así en el Antiguo Testamento, así que, bueno, vamos a ver cómo apareció la sinagoga. Vamos a ver de manera resumida, pero yo espero que sea de manera suficientemente clara también, respecto a la sinagoga en el siglo I de nuestra era. Y a la luz ya de todos estos conceptos, del concepto de espacio sagrado, de tabernáculo, de templo, de santuario, de sinagoga, vamos a revisar ya a manera de conclusión de las clases de esta semana, dos conceptos. Bueno, uno es completamente del Nuevo Testamento, que es el concepto de iglesia, en el Nuevo Testamento, y vamos a ver ya la teología que en el Nuevo Testamento se presenta sobre el concepto de templo, ¿sí? Vamos a ver que en el Nuevo Testamento el templo es muy importante, pero ya no tiene el mismo significado de lo que era en el Antiguo Testamento, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a empezar, como les comenté, con este tema del tabernáculo, una historia resumida. Según la narración bíblica, una vez que el tabernáculo del desierto había sido construido y consagrado, y esto lo podemos verificar en los capítulos 36 al 40 de Éxodo, y que Aarón y los sacerdotes ofrecieron los primeros sacrificios sobre el altar, como lo estipula Levítico capítulo 9, al final de la ceremonia, el Dios de Israel mostró con una señal milagrosa su aceptación y beneplácito, afirmando así la legitimidad del tabernáculo recientemente inaugurado. Y el testimonio bíblico dice lo siguiente, en Levítico capítulo 9 y verso 24. Salió fuego de la presencia de Yahvé que consumió el holocausto y las partes grasas puestas sobre el altar. Todo el pueblo, al verlo, prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Bueno, a partir de ese momento, el tabernáculo del desierto, que como ustedes recordarán era portátil, era desarmable, acompañó a Israel en su deambular por el desierto durante 40 años. El testimonio bíblico dice que durante la marcha de Israel por el desierto, la presencia de Dios se mostraba como una nube que reposaba continuamente sobre el tabernáculo. Y esa misma nube, por las noches, tenía la apariencia de un fuego. Cuando la voluntad de Dios era que Israel retomara la marcha, esa nube se levantaba del tabernáculo
y conducía al pueblo de Israel en su itinerario. Es decir, el pueblo de Israel seguía la nube, hermanos. Y cuando Dios consideraba que Israel debía detenerse, pues entonces la nube se detenía y el pueblo de Israel tenía que acampar nuevamente, ¿sí? Entonces, Dios aquí, hermanos, se presenta como un Dios itinerante. Su pueblo es un pueblo itinerante y el tabernáculo de reunión es un santuario móvil, ¿verdad? Portátil, desarmable. Fíjense lo que dice Números capítulo 9, versos 15 al 23. Números 9, verso 15 al 23 dice así: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si había estado un día y a la noche incluso la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían, ¿no? Era literalmente un ejercicio de educación el que estaba teniendo Dios con el pueblo de Israel, hermanos. Saben, hermanos, que si ustedes, por ejemplo, utilizan la aplicación de Google Maps y ubican, por ejemplo, Egipto hasta la tierra prometida, caminando se darán cuenta de que era un viaje demasiado corto, ¿no? Pero aquí vemos, ¿verdad?, que realmente fue una jornada de preparación y una jornada educativa de Dios para con Israel. Aquí mismo el relato dice que había ocasiones en las cuales la presencia de Dios en la misma noche, ¿verdad?, decidía que Israel tenía que partir y ellos así lo hacían, ¿verdad? No había un programa que dijera los martes y los jueves nos vamos a mover y los sábados nos detenemos, ¿no? Era en el momento en el que Dios así lo decidía. Bueno, a su llegada a la tierra de Israel, hermanos, Israel finalmente llega a la tierra prometida, ¿sí? Y la tierra, el tabernáculo o tienda del encuentro se estableció temporalmente en diversos lugares, ¿sí? Aquí comento con ustedes cuáles fueron. Por ejemplo, el primer lugar en donde se estableció fue en Gilgal, según Josué capítulo 5, del verso 10 al verso 15. También se estableció en Siquem, Josué 8, del 30 al 35. Se estableció en Betel, Jueces capítulo 20, verso 27. Y finalmente, ¿verdad?, su residencia definitiva durante un periodo prolongado de tiempo fue en Silo, Josué 18, 1 y 19, 51. Estos lugares, hermanos, eran santuarios de adoración a Dios, ¿sí? Eran lugares consagrados. En ese momento, hermanos, de la historia de Israel, no existía, bueno, sí existía la ciudad de Jerusalén, pero no era la capital del país, ni mucho menos, ¿verdad?
ni siquiera era considerada como un lugar santo, sino que había santuarios en diferentes lugares. Por ejemplo, de lo que nosotros llevamos de la clase, estoy seguro que podemos recordar bien el caso del santuario de Betel. ¿Sí se acuerdan ustedes que Betel precisamente fue el lugar que Jacob consagró como casa de Dios? ¿Sí? El lugar del sueño de Jacob cuando huía de su hermano Esaú, y cuando lo consagró dijo, ciertamente es casa de Dios, ¿no? Recuerden que los santuarios tienen que ver precisamente con el hecho de que algo importante, una experiencia importante con Dios había ocurrido en ellos. Y el santuario de Silo, hermanos, es un santuario muy importante. De hecho, el primer libro de Samuel inicia con una escena en ese santuario, ¿verdad? Dice la Biblia que había un hombre llamado Elcana, que tenía dos esposas, dos mujeres llamadas Ana y Penina, y que Elcana era un hombre temeroso de Dios y cada año subía con su familia para ofrecer sacrificios a Dios en Silo, ¿verdad? Silo era el santuario importante o más importante en ese momento, porque allí se encontraba el Arca de la Alianza, hermanos. ¿Sí? Allí era sacerdote Elí, y después, hermanos, fue el lugar de residencia del profeta y juez Samuel. Samuel desde su niñez queda bajo la custodia de Elí, y bueno, el santuario del Arca de Silo, hermanos, sirvió como uno de los principales santuarios en Israel. Solo como una muestra de esto, leo lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 3. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. ¿Sí? Así que ya vemos, hermanos, en la época de los jueces, la aparición de diversos santuarios en donde se invocaba el nombre de nuestro Dios. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Me acuerdo que en el santuario de Silo es donde después se roban el arca de la alianza, que se lo llevan un tiempo al otro, el pueblo que le estaba invadiendo se lleva, por el cual después genera muchas llagas, lo cual los recuperan después el pueblo de Israel. Eso me acuerdo de una escena principal de ese santuario. Es correcto, hermano Alan, así es. Recuerden que Israel tenía como costumbre, cuando iba a la guerra, llevaban el arca de la alianza, ¿verdad? Eso era como una garantía para ellos de victoria. Y en una batalla contra los filisteos, Israel es derrotado. Los filisteos se roban el arca de la alianza, la toman como botín de guerra. Cuando Elí, ¿verdad? Recibe la noticia, dice la escritura que Elí muere de la impresión, ¿verdad? Se cae de donde estaba sentado, se lleva un golpe muy fuerte. Con el paso de los años, bueno, no fue el paso de los años, pero la presencia del arca de la alianza entre los filisteos les ocasionó muchos problemas físicos. Así que ellos finalmente devuelven el arca. Adelante, hermana Liti, y después hermana Dina. Buenas tardes, pasa a todos. Acá llegamos medio tarde. Pastor, ¿cuál fue la cita que usted leyó? Que no llegué a verla ni mucho menos a anotarla. La de que la nube, cuando la nube marchaba, el pueblo marchaba, cuando la nube se detenía, ellos se detenían en el arca. Fue muy interesante. Quisiera anotar la cita. Usted la leyó. ¿La puede repetir, por favor? Claro que sí, hermana. Es Números capítulo 9, versos 15 al 23. Adelante, hermana Dina. Tenía una pregunta. Cuando acá se refiere a tienda del encuentro, ¿es lo mismo que el tabernáculo?
Sí, hermana. Es cierto que hay diferencias en los conceptos. Esto tiene que ver con el hecho de que aún en el mismo Pentateuco, en su redacción hay diferentes tradiciones. Entonces, dependiendo de la cita bíblica, bueno, en el Pentateuco y en algunos de los libros del Antiguo Testamento, vamos a encontrar que se refiere a tabernáculo o se refiere a la tienda de la reunión también, pero se refiere a lo mismo. Así es. Gracias. Muy bien, hermanos. Siéntanse con la confianza de hacer preguntas. Si yo no los veo, porque como tengo la pantalla compartida, a lo mejor no puedo verlos a todos, entonces pueden ustedes incluso abrir el micrófono, ¿verdad? Adelante, hermana Bere. Bueno, sí, más o menos mi pregunta iba en relación a algo parecido a lo que mi hermana Dina preguntaba. ¿Cuál es la diferencia? Porque por ahí a lo mejor altar entendemos que el primer altar que se levantó era como, era algo pequeño, esa roca de la que habla en el relato de Jacob, pero cuando dice tabernáculo, sinagogas, templos, entiendo que debe haber una diferencia o a qué se refiere, por qué de una forma, o sea, por qué una palabra y luego otra. ¿Hay alguna diferencia en particular? Algo, no sé, la estructura, el diseño, algo más que había en particular. ¿Cuál es la diferencia entre esas palabras? Gracias. Bueno, cuando hablemos de la sinagoga, nos vamos a dar cuenta que en el tema de la sinagoga ya la arquitectura ya no es tan determinante, ¿verdad? Como lo era en el caso de los templos. Cuando hablamos de templos y santuarios en el Antiguo Testamento, tenemos que definir que en esencia estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Templos o santuarios, ¿no? Con la única acotación de que el templo de Jerusalén merece un punto y aparte, ¿no? O sea, el templo de Jerusalén llega a ser en la religión judía como el templo por excelencia, ¿sí? Pero en esencia, como concepto, cuando hablamos de un templo, de un santuario, estamos hablando del mismo concepto, de la misma idea. Por eso enfoqué una parte importante de la clase anterior para mencionar el tema de la arquitectura en el Antiguo Oriente, porque definitivamente tanto el tabernáculo, que es una morada, ¿no? El tabernáculo significa eso, morada, como el templo de Jerusalén, sí siguieron una estructura arquitectónica muy común en el Antiguo Oriente, ¿no? Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos todas las especificaciones, tanto del tabernáculo como del templo, si nosotros no conocemos un poquito de la arqueología en este tema, pensaríamos que esto fue algo original. Y la arqueología nos demuestra que realmente la arquitectura del tabernáculo y del templo era una arquitectura propia, ¿verdad? De lo que se hacía en aquel tiempo, ¿no? Es como hoy en nuestros días, hermanos, miren, ustedes pueden identificar, o creo que podemos identificar, de qué tipo de fe religiosa es una construcción, pero hay otras que no tan fácilmente las identificamos, ¿no? Por ejemplo, podemos identificar una catedral católica, ¿no? Podemos identificar, por ejemplo, un templo mormón, o podemos identificar una estaca, ¿no? De los mormones, fácilmente. Pero ya cuando vamos a los templos evangélicos se parecen, hermanos, ¿no? Son muy semejantes. Por ejemplo, los templos de nuestra iglesia en los Estados Unidos, por citar un ejemplo, porque aquí en México no es tanto así, ¿no? Pero los templos evangélicos o de nuestra iglesia en los Estados Unidos
tienen todo el molde, ¿verdad? De un templo evangélico, que puede ser lo mismo para un templo bautista, para un templo presbiteriano, para un templo de cualquier fe evangélica, ¿no? Incluyendo los de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Hay como una cultura arquitectónica, ¿no? Aquí en México, no sé cómo sea en Argentina, pero aquí los templos se han construido como podemos construirlos, ¿no? Pero no nos podemos sustraer de nuestra cultura. Entonces, por eso ocupaba yo un poquito más de tiempo para explicar algunas ideas respecto a la arquitectura de los templos, sin ser yo un experto en arquitectura, pero me parece que era importante mencionarlo. Ya con las sinagogas, hermanos, eso ya no era tan importante, ¿sí? Y vamos a ver por qué. De hecho, las sinagogas, su arquitectura era más como griega, ¿no? Porque las sinagogas surgen dentro del mundo, ¿verdad? De influencia de los griegos, ¿sí? Y eso lo vamos a ir evidenciando. Pero, bueno, en esencia, el tema de santuario y templo es lo mismo, pero el templo de Jerusalén requiere una mención aparte. Se volvió hegemónico, se volvió bueno, ahorita lo vamos a ver, porque hay toda una teología en favor del templo en la Biblia, a favor del templo de Jerusalén, pero también en la misma Biblia hay una crítica muy fuerte en contra del templo de Jerusalén, ¿no? Bueno, no sé si respondí la pregunta, pero si no, vamos a irlo abordando en el transcurso de la clase también, ¿no? Lo vamos a ir abordando. Sí, hermano, gracias. Bueno, entonces, hermanos, hubo una época en la cual la religión de Israel, o de la religión de los israelitas, se llevaba a cabo tomando en cuenta estos lugares santos, estos lugares sagrados, ¿no? A lo largo del país había diversos santuarios. Y al parecer, hermanos, no había mayor problema. O sea, no había mayor problema. Sin embargo, un personaje, hermanos, sumamente importante en la historia de Israel es David, poeta, pastor y rey, ¿sí? Hablar de David, hermanos, es hablar de un tema, ¿verdad? Sumamente interesante. Pero con David, hermanos, da inicio el concepto de la institución del templo. Ahora, para hablar de David y para hablar del templo, no podríamos hablar de ellos sin hablar acerca de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén también se le conoce hasta el día de hoy como la ciudad de David, ¿sí? Entonces, hablar del rey David es hablar también al mismo tiempo de la ciudad de Jerusalén. Y vamos a hablar del templo de Jerusalén, pero vamos a partir desde los orígenes de esta ciudad. Quiero mencionar sobre los orígenes de la ciudad de Jerusalén, es que estos, sus orígenes, se pierden en las brumas del tiempo, hermanos. Ahora, hay algunas evidencias arqueológicas que nos hablan ya de la existencia muy antigua de la ciudad de Jerusalén. Algunos de estos vestigios arqueológicos son los textos de execración egipcios, datados entre el siglo XIX y el siglo XVIII antes de Cristo. Las cartas halladas en Tel al-Amarna, también en Egipto, hermanos, y que datan del siglo, perdón, ahí el dato lo puse incorrecto, puse allí siglo XVI, realmente es del siglo XIV antes de Cristo, hermanos, siglo XIV antes de Cristo. También otra evidencia son las tabletas cuneiformes de los restos de Ebla en Siria,
que datan del año 2300 antes de Cristo, ¿sí? Hay vestigios, hermanos, ¿sí? Por ejemplo, aquí les comparto una fotografía, hermanos, de los textos de execración egipcios. En los denominados textos de execración egipcios corresponden a los siglos 19 y 18 antes de Cristo, durante el Imperio Medio. Y bueno, hermanos, realmente se trataban de textos en los cuales los egipcios escribían como maldiciones, ¿verdad? Para contrarrestar la acción de sus enemigos reales o sus enemigos posibles, ¿no? Y en esos textos se hace mención de la ciudad de Jerusalén, hermanos. Siglo XIX, entre el 19 y el 18 antes de Cristo. Las cartas de Tel Amarna, ¿no? Ahí, bueno, esta es una fotografía, ¿verdad? Las cartas de Tel Amarna designan un archivo de correspondencia, hermanos. Algo que es muy interesante es que en la antigüedad, hermanos, había correspondencia, ¿verdad? Había mucha cultura, de alguna manera, ¿verdad? Y bueno, es correspondencia diplomática, ¿no? Grabadas con escritura acadia, cuneiforme, en tablillas de arcilla. Esta correspondencia era entre la administración egipcia y sus representantes en Canaán y Amurú. Estas cartas fueron encontradas en la ciudad de Amarná, en el Alto Egipto, fundada durante el reinado del faraón Amenhotep IV, conocido también como Akenatón, ¿sí? Entre el 1350 y el 1330, ¿sí? La ciudad de Jerusalén, hermanos, es descrita o se le llama Urusalimum o Urusalim en estas cartas. Y el testimonio bíblico, hermanos, pues de una manera importante también respalda esto, ¿sí? Porque en los escritos bíblicos mismos se reconoce el pasado no israelita de la ciudad de Jerusalén, llamándola ciudad de extranjeros debido a su población de origen jebuseo. Jueces, capítulo 19, versículo 12, dice lo siguiente. Y su señor permítame, me estoy buscando la cita bíblica. Es Jueces 19, versículo 10, perdón. Jueces 19, versículo 10 dice, mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y con su concubina, ¿sí? Y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá y hasta Gabá, ¿verdad? En Jueces 19, del verso 10 al 12, entonces hay una referencia a Jerusalén en una época en la cual la ciudad de Jerusalén era considerada una ciudad extranjera, hermanos, ¿sí? Vivían allí los jebuseos. Recordemos que fue David, hermanos, quien conquistó precisamente la ciudad de Jerusalén y la estableció como su capital. La ciudad de David.
De acuerdo a la tradición bíblica, fue en tiempos del rey David, en el siglo X antes de Cristo, cuando la ciudad habría pasado a manos de los israelitas, convirtiéndose así en la capital del Reino Unido de Israel. Este relato lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, del verso 6 al verso 11. Tiempo después, esta primera medida fue complementada con la decisión por parte de David de construir en la capital del reino una casa de residencia permanente para el arca de Dios, a efectos de convertir la ciudad en el centro religioso de la nación, ¿sí? Entonces, bueno, al punto que quiero llegar, lo que quiero establecer como un punto de partida de entendimiento común, ¿verdad? Es que la ciudad de Jerusalén cobra importancia dentro de la realidad política y religiosa de David, de Israel, perdón, a partir del reinado de David. Fue intención de David convertir Jerusalén en el centro político y religioso de la nación. El relato, hermanos, del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 1 al 7, dice lo siguiente, hermanos. Lo voy a leer, ¿verdad? Cuando el rey se estableció en su casa y Yahvé le concedió paz de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita bajo pieles. Bueno, en un primer momento, esta sugerencia fue recibida con beneplácito por el profeta Natán, pero después fue criticada duramente por Dios mismo. Continúa diciendo el relato: pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, esto dice Yahvé: ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite? No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro en una tienda, en un refugio, en todo el tiempo que he caminado entre todos los israelitas. ¿He dicho acaso a uno de los jueces de Israel, a los que mandé que apacentaran a mi pueblo Israel, por qué no me edificáis una casa de cedro? Así que, hermanos, a pesar de que David tenía la voluntad de construirle un templo a Dios, pues la Biblia nos dice claramente que no fue David el constructor del templo, ¿sí? El relato dice, por otro lado, ¿verdad?, que Dios le dijo a David: David, tú no vas a construirme un templo porque tú has derramado mucha sangre, pero tu hijo, el que se sienta en el trono después de ti, él sí podrá construirme un templo, ¿sí? Así que fue Salomón, hermanos. Fue Salomón quien llevó a puerto este proyecto en el año 950 antes de Cristo. Así que llegamos al año 950 antes de Cristo y actualmente, ¿verdad? Había un santuario portátil en donde la presencia de Dios se manifestaba. ¿Recuerdan ustedes que cuando Dios le dijo a Moisés las instrucciones para construir el tabernáculo, le comentó, ¿verdad?, Dios quién había de ser el diseñador, el arquitecto, ¿no? El artesano era Bezaleel, hijo de Uri, y Aholiab, de la tribu de Dan. Bueno, cuando se construye el templo de Salomón, hermanos, hay algo interesante. Recordarán ustedes que Salomón también tenía una visión como muy internacional, tenía mucho roce con el mundo del exterior, ¿sí? Y llama la atención
que el encargado artífice de elaborar todo el mobiliario para el templo fue un no israelita llamado Hiram, que la Biblia dice que también estaba lleno de ciencia, de pericia, de experiencia, pero este hombre, su padre era un fenicio y su madre era una israelita. Llama la atención, hermanos, que el constructor del templo, pues básicamente no era un israelita de cepa, ¿no? Llegamos al punto del templo de Jerusalén. Ahora bien, bueno, aquí hay una vista aérea de lo que se conoce actualmente como el Monte del Templo, donde la tradición nos dice, ¿verdad?, que estaba, que fue construido el Templo de Salomón, hermanos. Y bueno, respecto a la ubicación, el Templo de Jerusalén fue construido en el Monte Sión, localizado al norte de la fortaleza de Sión, mejor conocida como la ciudad de David. De acuerdo con una tradición bíblica, hermanos, que la encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 3, verso 1, fíjese usted este dato, ¿no? Este mismo sitio habría sido el mítico monte Moriah, lugar asociado con el sacrificio de Isaac, ¿sí? Segundo libro de Crónicas 3:1 dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén en el monte Moriah, hermanos. Ahora, asociemos esto con algo que ya anteriormente hemos abordado. Había comentado que para edificar un lugar sagrado, hermanos, no era nada más escoger un lugar arbitrariamente, ¿verdad? Sino que tenía que ser un lugar que tuviese como aval el hecho de que una revelación importante de parte de Dios tendría que ocurrir allí, o tendría que haber ocurrido allí. Entonces, bueno, la tradición israelita menciona que este era el lugar donde se iba a realizar el sacrificio de Isaac, ¿no? Lo conocemos cuando Dios proveyó el cordero para el holocausto, el monte Moriah, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya estaba allí, ¿verdad? El sustento teológico, ¿verdad? Para escoger ese lugar como el lugar apropiado para el templo de Israel, para el templo de Jerusalén, ¿no? ¿Vamos bien, hermanos? Sí, hermano. Si es necesario que me detengan algo o que me regrese, lo hacemos con toda confianza. Lo interesante es que vayan quedando los puntos como muy claros, ¿no? Ok. Entonces empieza desde el principio, hermano Esdras. No, no es broma, no, todo va bien. Bueno, me voy más lento, no hay problema, hermanos. Esto es muy interesante, ¿no? Y bueno, hay información que a lo mejor es nueva y para asimilarla también no es tan sencillo de primera. Lo importante sería también que puedan ustedes ir viendo las clases como un repaso, eso puede ayudar, ¿no? Bueno, entonces, bueno, aquí está el templo, el lugar, ¿verdad? Tenía ya un significado, ¿no? Ahí había estado Abraham, con su hijo Isaac, y Dios se le revela ahí a Abraham, ¿verdad? Proveyendo un cordero. Ahora bien, hermanos, solamente para ahondar un poquito este concepto, ¿no? Recuerden ustedes que la ciudad de Jerusalén era una ciudad pagana, o era una ciudad no israelita originalmente, ¿no? Entonces, darle
a la ciudad de Jerusalén un trasfondo israelita, ¿verdad? Era como darle un pedigrí de antigüedad, ¿no? De santidad. Ah, bueno, si era una ciudad no israelita, pero hay una evidencia de que era un lugar sagrado, ¿no? De que era un lugar religioso. Recordemos que había otros lugares religiosos, otros lugares sagrados, como Siquem, como Betel, como Dan, ¿verdad? Entonces, era necesario que Jerusalén tuviera también el lugar donde se iba a construir el templo, que tuviera como una historia, ¿no? Relacionada con lo sagrado. Ahora, otro dato interesante, hermanos, respecto al lugar en el que se construyó el templo, ¿no? Por estar ubicado en la parte alta de la ciudad, la Biblia hebrea acostumbra a hablar sobre la acción de subir al monte Sión, de subir al monte de Yahvé o subir a la casa de Yahvé, ¿sí? Algunas citas bíblicas son segundo libro de Reyes 19:14, capítulo 20, verso 5, Isaías capítulo 2, verso 3, incluso a la usanza de otros grandes santuarios de la antigüedad, también, hermanos, debería de haber existido una vía sacra para acceder al complejo sagrado, ¿no? Entonces, bueno, era algo impresionante, ¿verdad? Este acto de subir. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, dice el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Sí? Según Isaías capítulo 2, versículo 3, estoy tomando aleatoriamente algunas de las citas que estoy allí señalando, hermanos. Isaías capítulo 2, verso 3 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Sí? Así que bueno, habla de subir, la ciudad está en un monte, hermanos, ¿verdad? En la teología del Antiguo Testamento también la montaña se asocia o el monte se asocia a la presencia de Dios. Recordemos que había un monte por excelencia considerado sagrado, que era el monte Sinaí, hermanos. Y diríamos que de una forma un tanto intencional, hermanos, podemos verla así, ¿verdad? De una manera un tanto intencional. Las características de santidad que originalmente se asociaban al monte Sinaí, ahora se asocian al monte Sión, en donde está el templo de Israel, ¿verdad? Ahora es el monte Sión, ahora el monte Sión es el monte de Jehová, es el lugar de donde se enseñará la ley, es el lugar a donde los peregrinos de toda la tierra tienen que ir para rendir tributo a Dios, ¿no? Así que, bueno, nos podemos dar cuenta cómo conceptualmente en la construcción del templo de Jerusalén están asociándose diversas tradiciones de santidad, las de los santuarios, pero incluso, ¿verdad? Algunas atribuciones que originalmente correspondían no a Jerusalén, sino al monte Sinaí, ¿no? Bueno, vamos a tomar un receso, pero antes del receso quisiera saber si hay alguna pregunta, hermanos, al respecto. Quiero hacer una pregunta, pastor. Adelante, hermano. Dale, gracias. Entonces, el lugar donde Abraham subió para hacer el sacrificio con su hijo Isaac, también era una montaña, según lo que estábamos viendo, que es en el mismo lugar donde después se construyó el templo, porque también subieron y allí estaba la ciudad. ¿Entendí bien?
Hermana Liti, históricamente no lo podemos comprobar, pero la tradición bíblica nos dice que sí, que el lugar conocido como el Monte Moriah es lo que después se conocería como el Monte Sión. Así es. Muchas gracias, pastor. Bueno, vamos a tomar 10 minutos de receso, hermanos, y regresamos para continuar con la clase.